Bienvenidos a una nueva emisión de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Empezamos ya. Saludos cordiales y bienvenidos a un nuevo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Y hoy, por primera vez histórico, repetimos invitados en el podcast. Habían estado por separado y hoy, como la nitroglicerina, decidí juntarlos para causar una explosión. Por un lado, en el lado derecho, supongo que todo el mundo lo ve igual, a mi derecha, en la pantalla, tienen a Vianney Pérez, quien estuvo hace unos días, hablando de trumparquía, y debajo de nosotros dos, que no tiene ningún simbolismo, ha salido así aleatoriamente, tenemos a Ileana Pérez, quien en días pasados también estuvo hablando de la comparación de la educación entre Estados Unidos y República Dominicana como sistema y también como cultura. Entonces hoy, la bomba. Vamos a analizar la novela y la serie, que por cierto descubrí que también hay película, del cuento de La criada, una novela de 1985. Esto va a ser muy interesante porque cada quien ha hecho un proceso diferente. Yo empecé viendo la serie y posteriormente empecé a leer la novela, ya llevo como 3/4 partes. Me gustan las dos, la serie y la novela. Vianney renunció a ver la serie y se leyó la novela en inglés, con lo cual tendrá otra perspectiva. Y después tenemos a Ileana, que si no me ha engañado, hizo la ruta al revés. Primero se leyó también en inglés la novela y después decidió que quería ver la serie y no sé por qué parte de la serie va. Bueno, buenas tardes, buenos días a todos. Buenos días. Y bienvenidas a este podcast una vez más. Ileana, primero contigo, ¿por qué parte de la serie vas? Mira, voy por la primera temporada todavía. Justamente luego de que le hicieran la circuncisión femenina o la mutilación genital femenina a Of Glenn. Bueno, así que cada quien tiene una experiencia, pero yo creo que esto va a enriquecer mucho todo lo que vamos a discutir aquí. Por cierto, ¿alguna de vosotras ha visto esa película que se hizo en los años 90? No, con Natasha Richardson. No. Por cierto, con actores con actores de primerísima línea. No, nada, seguiremos indagando. Tengo muchas ganas de ver esa versión también. Bien, ¿por qué no empezamos hablando de por qué nos fascina tanto este libro, esta novela? Que lo digo porque los tres somos como de contextos culturales diferentes y quizá incluso con inquietudes diferentes, sin embargo, nos ha unido muchísimo lo que se plantea en esa narración, en esa pieza literaria. Entonces me gustaría como que contarais un poco el por qué. Yo también me mojaré, tranquilas, pero en fin, Vianney, por ejemplo, vamos a empezar por la parte de arriba. Mira, la verdad es que a mí me llamó la atención porque, o sea, no sabía ni siquiera que existía, pero cuando la serie salió en el 2017, me llamó mucho la atención. Y me llamó mucho la atención porque hasta el momento, con películas, cosas así, como que nunca había dado como de frente con una serie que tocara precisamente las bases que toca los cuentos de La criada. Me llamó mucho la atención cuando comencé a ver yo vi los primeros capítulos, porque me la pasaron en español al principio, precisamente cuando salió, porque solamente lo tenía Hulu, y el acceso no era tan grande como después fue. Para poder ver la serie. En las primeras temporadas fue un proceso un poquito como no tan fácil de conseguir. Y en ese tiempo también yo se la había mencionado a Ileana porque me había llamado la atención la temática, o sea, y el hecho de que la llevaran a una serie y que precisamente fuera una compañía, bueno, no que fuera una compañía, realmente siempre es una compañía independiente la que lanza ese tipo de cosas y de proyectos. Y a veces pegan, a veces no, pero el cuento de La criada pegó bastante porque tocó muchas fibras en ese momento
precisamente los tocó en Estados Unidos en esos momentos, porque estamos hablando de que precisamente cuando sale la serie es el primer mandato de Donald Trump en los Estados Unidos. Entonces eso comienza a llamar la atención precisamente porque en el 2016, durante la campaña, se habló mucho de lo que era el irrespeto que se le da a las mujeres, la forma en que se trataba. Entonces la serie sale precisamente en ese tiempo, entonces yo entiendo que fue una de las cosas que llamó la atención y que comenzó a dar la curiosidad. A mí realmente, de verdad, me despertó mucho la curiosidad por la temática y la manera en la que le estaba enfocando, cosas que no era, en mi opinión, tradicional y en el momento cosas que se tocaran de esa manera. O sea que para mí eso fue lo primero que me llamó la atención. Y en tu caso, Ileana. Bueno, tú sabes que a mí me gusta mucho leer y me gusta mucho la ciencia ficción, me gusta mucho la fantasía, me gusta mucho la literatura en general. Pero esta literatura distópica, vamos a decir, me interesa muchísimo. Y yo me leí El cuento de la criada hace como 20 años, precisamente explorando este tipo de literatura, como por ejemplo Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, si te lo has leído, que vale la pena leérselo si no se lo han leído, y otros libros que ha escrito la misma Margaret Atwood, como Oryx and Crake, la trilogía de Matt Adams, esa parte de la trilogía de Matt Adams, y luego, claro, se puso muy de moda esa literatura de young adults, como le dicen, o de adolescentes, con Divergent, con ¿cómo es que se llama? La de los 12 distritos. Los Hunger Games, los Juegos del Hambre. Del Hambre, etcétera. Que cogen prestado bastante de Ray Bradbury, de Margaret Atwood, de George Orwell con 1984 y Big Brother. Y luego cuando salió la serie retomé el interés. Y como dice Viane, en aquel tiempo no teníamos mucho acceso a Hulu en República Dominicana. Recuerdo que no se podía ver por alguna razón. Y lo dejé a un lado. Y ahora que se ha vuelto tan actual el tema, volvimos a retomarlo. Y yo pienso que es uno de los libros, o sea, un libro que tiene 85, 30 años y es más actual que nunca. Sí. O sea, yo he estado, después que terminé la serie y durante la lectura del libro, que aún no he terminado, pero ya voy muy, muy avanzado, me he leído algunos análisis más que literarios, porque no quería que me contaminaran mi proceso de lectura. Sí, algunos análisis de críticos de cine. Y me he encontrado con elementos muy interesantes. Es decir, es una serie que está muy cuidada, sobre todo en los detalles visuales. Sonido, por ejemplo. El sonido ambiental, la banda sonora, algo que no me había fijado del todo. Lo intuía, pero había detalles que me se escaparon. Por ejemplo, la paleta de colores que se utiliza en la serie, que cambia radicalmente en función del contexto. Es decir, hay una paleta de colores que se utiliza para todas las escenas que transcurren en Gilead y paletas de colores diferentes cuando, por ejemplo, estamos en Canadá. O en el pasado. Sí, totalmente, pero sobre todo el contraste con Canadá, porque Canadá representa como la libertad, la democracia, etcétera, mientras Gilead representa, en fin, la teocracia versión cristiana, que para quienes hayan leído el libro o ya hayan visto la serie, pues representa esto. Y otra cuestión interesante en la serie está en la técnica del embudo que utilizan en la narración, cosa que en el libro no se utiliza, entre otras cosas, porque creo que no hacía falta. Pero en la serie es muy interesante porque yo me llevé la impresión cuando empecé a ver la serie, y este comentario a ti, Leana, que vas por la primera temporada, creo que te sirve. Uno se lleva la impresión, sobre todo si no ha leído el libro, de que es una historia muy personal, intimista y doméstica de una persona que cuenta una biografía y que por tanto el contexto no se va a salir de las 4 calles de la ciudad donde transcurre todo. Y, oh sorpresa, a medida que va avanzando la serie y que van entrando otros personajes, ese embudo se va abriendo hasta terminar magistralmente
con cuestiones de geopolítica y relaciones internacionales. Pero eso está como tan bien dosificado que hasta que tú no llevas 8, 9, 12, 15 capítulos, tú no te das cuenta de ese fenómeno. Sin que pierda importancia lo intimista, porque eso se mantiene. No es que una cosa sustituya a la otra. Entonces es un gran valor que le doy a la serie, porque mira que es difícil cuando una novela nos gusta mucho, un libro nos gusta mucho, que su correspondiente producto audiovisual también nos guste. Sí. Eso es poco frecuente. Y yo creo que en este caso se cumplen las dos cosas. No sé vosotras qué opináis al respecto. No, la verdad es que sí. Lo que pasa es que el libro, y ahí me pueden corregir, habla el personaje, va contando la historia, versus la serie abre un poquito más, porque se enfoca un poco más en el personaje, el libro. La serie entonces desarrolla personajes, agrega unas cuantas cosas más y complementa cosas que el libro no tenía en ese sentido. O sea, el libro no te desarrolla los personajes, te los menciona. Hay personajes que están ahí, hay personajes que no están en el libro. Si no me equivoco, sí están en la serie. Y en la serie entonces sí lo desarrolla y sí desarrolla el personaje principal. La serie desarrolla el personaje principal en muchísimos aspectos, que resulta que termina siendo enriquecedor, si tú te das cuenta, desde el punto de vista entre la serie y el libro, que realmente le permite, o sea, te permite a mí visualizar muchísimo mejor de qué es lo que se está hablando, cuál es el toque. Y esa es, en mi perspectiva, esa es una de las cosas que veo diferente uno del otro. La primera temporada, también, si no me equivoco, es más el libro que otra cosa. Ya la cosa comienza a cambiar ya a partir de la segunda temporada, porque tú comienzan a desarrollar personajes, o sea, la cosa de la visualización es completamente distinta. Como quiera, no pierde la línea realmente del libro. O sea, le agrega más cosas, va desarrollando. Quizás, yo digo, que quizás la escritora en algún punto quiso quizás lograr eso, pero la serie lo logró, dándole un link perfecto entre una cosa y la otra. Al principio, cuando yo comencé a ver la serie, vi que eran 6 temporadas. Yo dije, cónchale, ¿de dónde sacaron tanto contenido para 6 temporadas? Porque lo que yo he visto hasta ahora de la primera temporada es el libro, básicamente. Y me causa mucho interés ver qué va a pasar ahora. Yo he visto algunos fragmentos por redes sociales que lo ponen, porque también está muy, muy de moda ahora el tema en Estados Unidos. No sé. Bueno, me dijeron que fue que pasó de Hulu a Netflix y más personas han tenido acceso ahora a ver la serie, entonces le está llamando nuevamente la atención a una nueva población que no habían tenido acceso a la serie. A mí me gustó mucho el aspecto visual, como dice Laura, porque el libro, tú te lo imaginas, tiene unas descripciones muy visuales, pero verlo retratado fue muy impresionante. Ver sobre todo los espacios, la ciudad donde ellas viven, las cosas como ellas hacen, o sea, yo ver cómo ellas iban caminando al mercado y que no habían letras, eran todos como dibujitos de las diferentes cosas que se ven. No es lo mismo que leerlo, fue bien, ha sido para mí bien impresionante. Y ni hablar de los maltratos y de las cosas que tú ves, que no es lo mismo leer sobre un maltrato físico o sobre una violación a tú verlo en pantalla. La manera en que lo retratan es mucho más impresionante que en el libro, mucho más crudo. Y que las violaciones sean política de Estado. No es que tú ves una violación de un evento delincuencial y ya está. Es que está todo fríamente calculado e incluso son violaciones que llevan un ritual, porque recordemos que estamos en una teocracia. No te digo las spoilers, Ileana, pero esos elementos de teocracia que Margaret Atwood pone en el libro están muy desarrollados en la serie, en todo. Y de hecho, me puse a indagar porque, qué sé yo, será porque ahora estoy dando clases de literatura y cine y como digo yo, la cabra siempre tira al monte. Quise averiguar mucho el porqué y el contexto de por qué Margaret escribió todo esto, porque yo soy de los que dicen que los escritores escriben de lo que saben, de lo que experimentan o han experimentado, de lo que han vivido. Nadie puede escribir sobre cosas que no ha vivido, porque hasta la ciencia ficción es vivencial. Eso quizás es un poco largo de explicar, pero insisto, hasta la ciencia ficción es vivencial. Y por eso a veces mis estudiantes les explota la cabeza cuando yo digo, bueno, es que Star Wars también es un libro de política. ¿Pero qué dices? ¿Cómo va a ser de política? Pues sí, es de política, pero
no estamos preparados para esta conversación. Por cierto, hablando de estar preparados para esta conversación, paréntesis, que siempre yo fallo por la parte de los avisos parroquiales. Quienes estáis conectados en este momento en X, Twitter, YouTube o LinkedIn, podéis utilizar el chat tranquilamente para interactuar tanto con Vianet como con Ileana, bueno, como conmigo, pero sobre todo con ellas dos, para compartir, qué sé yo, preguntas, comentarios, tanto sobre la novela como sobre la serie. El único requisito es el respeto, ¿no? Una cuestión de sentido común. Y si lo estáis viendo en vivo, pues hoy estamos a mitad de junio, pero si lo estáis oyendo por Spotify, estáis en agosto y estáis casi liquidando el verano. Así que un saludo a los del futuro y un saludo a los del presente. Bueno, a lo que vamos, ahora sí, que sin los avisos parroquiales no me siento bien. Es válido plantear, lo digo en tono de pregunta abierta, es válido plantear que esta novela tiene referencias al mundo maga. Evidentemente que cuando Margaret Atwood escribió esta novela, el concepto maga ni el nombre maga existían, evidentemente, porque esa es la respuesta fácil. Pero hablamos de los conceptos, no de los nombres de los conceptos, hablamos de los conceptos. ¿Pensáis que esos conceptos ya están retratados ahí? Ileana. Bueno, yo no sé si tú has visto algunas entrevistas con la autora en las que ella dice que todo lo que ella escribió en el libro ha pasado o está pasando en algún momento en el mundo. Desde el asunto de las criadas y la manera ritual en la que se hace esa violación condonada por el gobierno, que sale de la Biblia, y lo dice claramente tanto en la serie como en el libro, hasta una cosa que es muy... cuando le toman los niños para dárselo en adopción a los grandes, a los altos funcionarios de Gilead, que es una referencia no solamente porque para mí era a lo que pasó en Argentina durante la dictadura, que ahí luego que te recomendé la historia oficial, que si no han visto esa película, véanla, que es muy actual también, es del 80 y pico, pero también es muy actual y está muy interesante. Pero eso pasó también en Rumanía, eso pasó en Alemania durante la era nazi. O sea, ha pasado a lo largo de la historia. En el libro no está, pero esa referencia a la mutilación genital femenina, eso está pasando actualmente en el mundo. Margaret Atwood, cuando hizo el libro, ella estaba pensando, o sea, estaba refiriendo a esa teocracia, estaba pensando en Irán, que era un país relativamente liberal y cayó bajo una dictadura teocrática que todavía está ahí, con los ayatolás. O sea, lo que quiero decir es que todas estas cosas que nosotros estamos viendo aquí se vienen cocinando desde hace tiempo. Maga no es nuevo. Los conceptos que tiene Maga no es nuevo. Ellos están reciclando conceptos y usos que se están dando desde hace cientos de años en el mundo. Lo que pasa es que lo están haciendo de una manera muy inteligente, de una manera muy bien empaquetadita y desde diferentes ángulos. No sé qué opinas tú, Vianet, o tú, Laura. No, yo totalmente de acuerdo contigo, porque realmente si tú te vas a la Alemania nazi, así mismo fue que Hitler hizo el proceso por igual. O sea, el libro no es nuevo. El libro no es nuevo. Lo que han cambiado son los métodos. Los métodos evolucionan según va evolucionando la sociedad. Pero nada de más de ahí no ha cambiado. Entonces, yo lo que siento es que es algo que nunca se fue. O sea, la gente cree que se fue. La gente cree que cuando cayó la Alemania nazi, ahí se acabó todos esos pensamientos. Entonces, no. Se fue diluyendo. ¿Y cómo se fue diluyendo? Se fue diluyendo con las migraciones. Así mismo también. O sea, esas ideas y esos pensamientos, lo único que hicieron fue que se apagaron durante un tiempo, se mantuvieron en la oscuridad y se mantuvieron esparciendo. Siempre se mantienen así, por debajo. ¿Sí? Y muchas de las cosas que se dice en la actualidad, porque lo de Make America Great, lo tiene Maga, como se lo tiene como Maga, como tiene, pero Make America Great, puede ser que eso fue Ronald Reagan. O sea, pero mira qué interesante, Make America Great Again, haciendo referencia a que el pasado, y eso es una cosa que el pasado fue mejor, siempre el pasado fue mejor,
¿qué pasó? Siempre pasado, siempre ¿Para mejor. quién fue mejor? Es la pregunta que uno tiene que hacer. Exactamente. Exactamente. Entonces, de ahí es donde viene. Porque quiere que la gente crea o que la gente añore un tiempo en lo que entendían que estaban muchísimo mejor. Lo que no aceptan las sociedades es que todo evoluciona y todo cambia. Nunca nada se mantiene estático. Tú no puedes añorar algo que funcionaba hace 20 años, pero que no te va Pero a funcionar funcionaba hace 20 en la años actualidad. realmente. ¿Y funcionaba para quién? ¿Me entiendes? Mira, Porque hace 20 años no funcionaba si para tú todo te el das, mundo, ni funcionaba tan bien. no, porque es que nunca se hizo para todo el mundo. Que es una cosa que O dice sea, el cosa, comandante. Se lo expresa muy bien sí, a Old Glenn o a June cuando le dice, queríamos volver, o sea, queríamos hacer algo mejor, pero sabemos, estamos claros que no va a ser mejor para todo el mundo. exactamente. O sea, muchísimas de las políticas de Reagan realmente no fueron buenas para todo el mundo. No lo fueron. Entonces lo pintan como la epitomía, ¿tú entiendes? De los republicanos, y de ahí es que el debacle realmente vino. De ahí en adelante, del partido que se ha ido degradando hasta donde ha llegado hoy en día. Esa es la realidad. Entonces, lo de llegar de ahí al pasado tiempo, aquí mismo en República Dominicana, tú lo has escuchado muchísimas veces, ay Trujillo, ven a ver. ¿Tú entiendes? Entonces, es que ellos entienden que eran épocas mejores porque se daba esto, que había más respeto, que había más esto, que lo otro. Entonces, no se detienen a analizar como sociedad qué es lo que está pasando para que hemos llegado a esa idea de pensamiento. Por lo menos así es como yo lo he visto, porque realmente para mí, lo único que yo he visto es simplemente una evolución, porque el playbook está ahí. El playbook está ahí, siempre ha estado ahí, nunca se ha ido. Yo creo que es bueno poner sobre la mesa que Ileana empezó con ese contexto, después lo interrumpió. Es poner en el contexto en qué momento Margaret Atwood escribió esto y dónde lo escribió. Ella lo escribió en Berlín Occidental, cuando todavía existía el muro de Berlín. Y ella cuenta que escuchar los disparos de los soldados de Alemania Oriental a quienes huían o intentaban pasar el muro, según cuenta ella, fue uno de los motivos de inspiración. Yo no creo que haya sido el único, porque cuando uno escribe una novela de estas características, yo creo que hay varios factores motivacionales y no uno solo. Y entonces a mí lo que me rompe la cabeza y valoro es que como en un contexto tan diferente como el Berlín de la Guerra Fría, sirviera para escribir una novela que ahora en el año 2016 resulta tan actual frente a los brotes neofascistas que van surgiendo aquí y allá, tanto en Europa como en América. No me quiero meter en África y en Asia porque son contextos culturales muy diferentes, porque siempre partimos del prejuicio de que las teocracias nunca van a ser occidentales. Y eso es un gran prejuicio que tenemos todos nosotros. Las teocracias nunca van a ser occidentales. Y de repente nos plantan en la cara, como si fuese una galleta sin anestesia, nos plantan en la cara el cuento de la criada, con todos los elementos concentrados. Porque como decía Ileana, el tema de Lebensborn, de la Alemania nazi, fríamente calculado, esas granjas de niños solamente para los soldados de élite pertenecientes a las SS, porque un ario normal tampoco podía ir, tenía que ser un ario premium. Entonces ahí eso ya estaba establecido. O, sin ir más lejos, lo que pasó en la dictadura de Argentina y en otras dictaduras. El tema de la natalidad y la cosificación de la mujer yo creo que es transversal a cualquier dictadura que circule por ahí. Y os quería poner sobre la mesa otro tema que a mí me ha llamado mucho la atención. Y es cómo se logra instaurar una dictadura. Porque hay elementos que están sacados como del manual de la perfecta dictadura. Yo recuerdo cuando en los juicios de Nuremberg, porque me he leído las memorias de Albert Speer, quien fue ministro de armamento en la Alemania nazi, que fue el nazi más comunicador en los juicios. De hecho, creo que las memorias más voluminosas son las que él escribió. Y de hecho, en la película de Nuremberg, no en la última, que para mí tiene muchos defectos de referencia histórica, sino la televisiva, la que tiene dos partes de principios de la década de los 2000, porque esa frase está recogida ahí. Albert Speer dice en primera persona, ¿cómo se logra que una nación tan desarrollada y tan culta como Alemania cayera en manos de un Hitler?
y dice, la clave está en las telecomunicaciones. Porque ya una persona con un territorio tan grande y una población tan grande ya puede gobernar todo directamente sin tener que recurrir a delegados, virreyes, gobernadores, etc. En un avión tú llegas rápido a cualquier ciudad, tienes radio, tienes teletipos. Hoy en día, 2016, tenemos más tecnología que entonces incluso. Tenemos el internet, las videollamadas, el texto, no sé qué. Y ese es un elemento que yo me he fijado que tanto en el libro como en la serie está muy bien recogido. Porque la protagonista va contando en primera persona cómo poco a poco se van perdiendo algunos derechos hasta que llega el gran momento del golpe de Estado, porque es inevitable, en algún momento tiene que haber un golpe de Estado. Tú no vas a perder toda la democracia con anestesia, en algún punto tiene que haber un crack. Y eso está muy bien porque, y lo puse como en el aviso cuando preparaba la transmisión del podcast, ¿es una advertencia o una exageración? Porque a veces nos quitan pequeños derechos, y si es un derecho que a mí personalmente me conviene, hasta lo aplaudo, porque claro, no pienso en los demás. Esto es la crítica que yo siempre hago a los libertarios que andan tan de moda ahora por aquí. ¡Viva la libertad, carajo! Digo, sí, pero ¿solo la tuya o la de todos? Y ahí es donde la discusión empieza a resbalar un poco. ¿Vosotras cómo percibisteis en la novela como ese proceso de pérdida de democracia? ¿Os dabais cuenta cada vez que había como un escalón? ¿O os disteis cuenta cuando llega el crack, cuando llega el golpe tal cual? Vianet. Mira, yo te diría que sería como comenzamos poquito a poquito, porque el problema es que lo que siempre sucede es que pasan las cosas, la gente termina, hay gente que automáticamente entiende, pero mira, para mí eso es más que cuando es algo que te afecta a ti directamente, tú lo ves de una vez. Cuando no te afecta directamente por dos razones, o por desconocimiento, porque ahí hay un factor, hay desconocimiento, y después, según a tu día a día, si son cosas que en tu día a día tú no las tocas, tú no te vas a dar cuenta. Entonces eso es algo que va llegando poquito a poquito, y la serie lo va poniendo poquito a poquito. O sea, por lo menos en el libro se va a ver un poquito a poquito, cositas pequeñas, cambios pequeños, que la gente como que le hace ruido, pero después, como que después no sé si es que se anestesia, o es que sencillamente lo deja pasar, o no le hace caso, o dice, esto va a ser por un tiempo, lo olvida, lo pone debajo del tapete y continúa. Entonces, cuando tú vienes a ver dónde realmente terminan de dar cuenta cuando cosas explotan. Es lo que es a mi parecer, realmente. No sabría decirte ya en el caso lo que Ileana podría ya argumentar en ese sentido, pero yo lo veo de esa manera. O sea, son cositas, porque entonces tú comienzas, date cuenta que nunca comenzó quitándole cosas a un hombre. O sea, tú le estás quitando una cosa a un ser que de por sí la sociedad la tiene IFI, porque en los años 80 fue que las mujeres pudieron obtener tarjeta de crédito sin necesidad de pedir permiso al hombre para sacar una tarjeta de crédito. Eso no pasó en 1985. Todavía las mujeres en Estados Unidos en 1985 no podían tener una tarjeta de crédito a su nombre. Eso salió en 1988. En 1988, las mujeres en Estados Unidos tuvieron derecho a tener su tarjeta de crédito, sacarla a ellas por ella y que su esposo no le diera permiso para eso. Se comenzaron realmente por cosas pequeñas que al momento quizás no se iban a dar cuenta, porque si te das cuenta también, mucho de eso es que las mujeres, aunque trabajaban, no era su mayoría. Entonces, como de por sí estaban en la casa, se lo van quitando cositas pequeñas, que es desapercibida en la sociedad porque no es al jefe de la casa que le está pasando todo esto, y por eso que comienzan a pasar desapercibidas. Entonces ahí es cuando todo el mundo viene a darse cuenta ya cuando la cosa explota. Así de sencillo. Y Ileana en eso sí podría... Mira, esta es mi segunda lectura del libro. Como yo les dije, la primera vez que lo leí fue hace 20 años y yo era más joven y tenía una perspectiva diferente. Y en esta segunda lectura, esos pequeños detalles que tal vez se me escaparon en la primera, los noté bastante.
fue una pérdida gradual de derechos, pero dense cuenta que 3 de las mujeres principales, de los personajes principales femeninos en la obra, que son Offred o June, su mamá y Moira, sobre todo cuando ella recuerda su pasado, de las 3, la mamá desde siempre era una activista, sabía lo que estaba pasando, estaba pendiente de los cambios y los avisaba, o sea, hacía networking, se juntaba con otras mujeres, formaba parte de un colectivo. Y la misma June, hablando de su mamá, me dio la impresión de que ella sentía que su mamá en aquel tiempo estaba exagerando y que era algo radical. Y June, su hija, claro, se fue al opuesto. Moira era feminista, ella también era parte de un colectivo feminista. En el momento que pasó todo, ella no estaba casada y ella vio cómo se perdieron esos derechos y quedó más desprotegida que June. Y June sí se nota como esa ceguera, o sea, ella estaba ciega, le iban pasando las cosas, ella lo iba aceptando. Vamos a hacer estas limitaciones por asunto de seguridad nacional. Ahora se van a suspender estos derechos porque tenemos miedo al terrorismo. Obviamente notando siempre que estaban excluyendo a personas, o sea, a terroristas extranjeros, a personas de esta religión. Y así poco a poco se fue justificando esa pérdida de derechos. Y aunque algunas de las mujeres se estaban dando cuenta de lo que estaba pasando, June no se dio cuenta de lo que estaba pasando hasta que la despidieron de su trabajo. Pero igual me parece súper interesante la respuesta de los hombres alrededor de June, porque ellos observaron cómo esas mujeres estaban perdiendo poco a poco sus derechos, y la respuesta de Nick, su esposo, de Nick, no, de Luke, que es el esposo de Juno, de Offred, en ese momento, la respuesta de él cuando ella estaba angustiada porque había perdido su trabajo, porque no tenía acceso a sus ahorros, porque no podía utilizar una tarjeta de crédito, porque se estaba limitando sus movimientos y sus derechos, fue decirle, no, yo te protejo. O sea, no hubo como ese... Yo sentí por el libro e inclusive en la serie, en lo que he visto de la serie, no hubo como ese outrage, como ese... Para mí es una falta, para mí es una falta de empatía básica. Exacto, esa alarma, ese susto, ese miedo, ese pánico. No de decirle a ella, no, mira, no te preocupes, no sientes ese pánico, yo te voy a proteger. Óyeme, ella es un ser humano, ella tiene derecho a lo mismo que tú tienes derecho. A ti no te importa que ella le hayan limitado sus derechos. Eso a ti no te hace protestar, eso sí no te hace preguntarte qué es lo que está pasando. Y sí, tal vez Luke la va a proteger. ¿Quién va a proteger a las otras mujeres? No, y en último término, después, ¿quién va a proteger a Luke? Porque claro, aquí se aplica muy bien lo que decía Bertolt Brecht. Bueno, en la noche vinieron a buscar un comunista, y como no soy comunista no me preocupó. Por la tarde vinieron a buscar un judío, como no soy judío no me preocupó. Cuando me vinieron a buscar a mí, nadie me protegió porque se los habían llevado todos. Es que es de manual. Sí. Inclusive al final, que no lo has leído, Laura, te va a gustar cuando lo leas. Al final de la obra, está en un simposio 100 y pico de años después hablando sobre la historia de Gilead. Unos investigadores académicos haciendo un simposio con diferentes temas sobre el alza y la caída de Gilead y la destrucción, vamos a decir, de Estados Unidos como es, o sea, porque eso fue un fenómeno que rompió con la geografía mundial. Porque al final, según lo que dice el libro, lo que pasó fue que se separó los Estados Unidos. Entonces había una República de Texas y no se sabe bien qué pasó con las otras partes, pero ya lo veremos después. Y es súper interesante como las personas lo ven a una distancia, ¿verdad? Y lo ven como un proceso histórico normal. O sea, como vienen personas a hablar sobre el Antiguo Egipto, sobre el Imperio Romano, sobre Hitler, que ahora mismo yo estoy leyendo, estoy escuchando un libro sobre la caída del imperio. Auge y caída del Tercer Reich, de William Shirer. Exactamente. Y ahora lo estamos viendo todos, ellos lo están viendo todos desde una perspectiva lejana, y ellos dicen que los hijos de Jacob, que fueron quienes comenzaron básicamente la revolución en Gilead, lo tomaron para hacer toda esa revolución de guía, una guía de la CIA de cómo derrocar gobiernos extranjeros.
que estaba buscando también por el internet, y usaron muchas de las metodologías que utilizó la CIA durante muchos años, sobre todo en América Latina, cuando ellos impusieron todas estas dictaduras y todos estos cambios políticos en los años 70, 60, 80. Y que nosotros, como dominicanos, vivimos. Me imagino que tú a la distancia, Laura, lo viste también. Sí. Mira, ya la gente se está animando. Estelita nos está preguntando desde el chat de YouTube. Hola, una preguntita. ¿Ustedes creen que Margaret en la novela quiso dar una crítica al fanatismo religioso o a los políticos que se excusan con la religión para oprimir a un sector de la población? La pregunta es buenísima, pero no preguntan nuestra opinión, sino preguntan qué pensamos que quería señalar Margaret Atwood en la novela. Y la pregunta tiene su miga. Ileana, ¿tú qué piensas de esto? Yo pienso que tal vez, y puede ser muy subjetiva la opinión, que tal vez ella lo que quiso mostrar es cómo el fanatismo religioso inevitablemente lleva a excusar la religión para oprimir. Como hemos visto, óyeme, desde el catolicismo con infinitas cosas que hemos hecho los católicos a lo largo de la historia, como se ve en el Islam, como se ve, o sea, entiendo que ese fanatismo inevitablemente lleva a la opresión de las personas más vulnerables. Aquí en Estados Unidos, por ejemplo, actualmente se está hablando de muchísimos, o sea, a cada rato sale uno de esos religiosos evangélicos que lo están condenando porque han violado niños, porque han violado mujeres, porque ni hablar de los mormones fundamentalistas con 25,000 esposas, con 800 muchachos, y todas las consecuencias que esos han tenido cuando los han encontrado. O sea, que es que una cosa va con la otra. Yo no creo que pueda haber fanatismo religioso sin que haya la religión como excusa para oprimir, y me parece que eso fue lo que quiso mostrar la autora. No sé qué piensan ustedes. Perfecto. ¿Y tú, Vianet, qué le respondes a Estelita? Yo diría que en realidad, en mi percepción, más que directamente fanatismo religioso o la excusa de los políticos con la religión y toda la cosa, yo digo es con la facilidad con la que alguien puede perder sus derechos. La facilidad, con lo más sencillo, con lo más simple. Porque tú tienes muchísimas personas que no creen en ningún tipo de religión. No creen en ningún tipo de religión, son ateos. Sin embargo, siguen este tipo de cosas. Entonces yo lo veo como que lo que ella quiso presentar, lo que ella quiso dar, es con la facilidad en que las sociedades pierden sus derechos de una manera, ¿cómo te digo? Como lo estuvimos hablando anteriormente, de una manera tan silente. Y cómo utilizan las cositas más pequeñas, porque no es una crítica a la religión. Realmente yo no creo que ella critica a la religión por ser religión. No lo veo como esa perspectiva. Lo veo es como los canales que se utilizan, las formas que se utilizan para llegar, los medios de comunicación que se utilizan para llegar a las personas y de esa forma facilitar el mensaje y ir poquito a poquito restringiendo su derecho. De hecho, perdón que interrumpa. De hecho, en la serie, no me atrevo a decir en la novela porque me faltan unas páginas, hay una escena muy significativa en las temporadas finales donde se plantea que los curas de la Iglesia Católica también son enemigos de Gilead y son ahorcados donde quiera que se encuentren, porque son entendidos como que son subversivos frente a la religión oficial de Gilead. Eso me parece un guiño de los directores de la serie. Evidentemente creo que es una divergencia, pero es una divergencia que enriquece la historia porque plantea que, bueno, hay diferentes versiones de cristianismo e incluso hay versiones de cristianismo que se oponen unas a las otras. Y eso a mí me parece muy bien colocado en la serie. ¿Qué tú piensas, Una cosa que, escuchándolos a ustedes, me llegó a la mente es que ¿los comandantes realmente eran religiosos o utilizaban la religión para manipular? Porque tanto en el libro como lo que he visto de la serie, los comandantes no me parecen personas particularmente religiosas. Me parece ninguno de los que aparecen. Ninguno lo era. Me parece más en mi opinión, personas que utilizan esos conceptos
para hacer un diseño social, que es lo que, según las conversaciones de June con el comandante Waterford, eso era lo que él quería. Ellos querían hacer un diseño social, hacer una sociedad diferente a la que había anteriormente. Y sí, en la novela y también o sea, no sé en la serie, pero en la novela sí, testigos de Jehová, curas católicos, monjas católicos, los cuáqueros, todos esos diferentes religiones que no es la de ellos, sí fueron condenados y muchos de ellos, o sea, los cuáqueros están puestos en la novela, como así como ellos participaron en el Underground Railroad, donde sacaban esclavos del sur de los Estados Unidos para que se escaparan a los estados no esclavistas y a Canadá. Igualmente había un Underground Railroad para mujeres criadas que escapaban de Gilead y llevarla a Canadá. Y los cuáqueros eran muy prominentes en ese círculo de personas que hacían esos movimientos de personas muy a su riesgo. Y creo que en 2 partes del libro se menciona claramente cómo esas personas sufrieron consecuencias fatales por su participación en ese movimiento que ni siquiera era un movimiento de rebeldía, como tú dirías que son los Mayday, sino más bien un movimiento para ayudar a escapar a las mujeres. Y eso me pareció muy interesante. Pero una cosa es la religión, otra cosa es el fanatismo religioso, vamos a estar claros. O sea, sí, completamente. Son 2 cosas diferentes. Una crítica a la religión en sí, pero sí, no. Pienso que el fanatismo religioso yo por eso digo, llevar a esas cosas. Por eso es que yo digo que realmente no es un ataque a la religión, es que la religión está utilizada como un arma ahí dentro para poder establecer la comunicación real, manipular las masas, porque independientemente de hay masas que son extremadamente manipulables a través de la religión. Y una pregunta, o sea, eso tú lo ves todo el tiempo. Yo le quería hacer a ustedes. En el libro se habla que ellos organizaron una migración de judíos, o sea, ellos querían eliminar poblaciones que no estaban, que no cabían dentro de su concepción de Gilead, y le dieron opciones a la población judía de o convertirse o ponerlos en sus botes y mandarlos para Israel, mandarlos a otro país. Y muchos de ellos se fueron en botes, ellos presentaban en la televisión los botes que se iban y no sé qué. Que se parece mucho también a cuando en la Alemania nazi muchos judíos salieron en botes a buscar donde lo cogieran, y no en todas partes los acogieron. Me parece que algo similar pasó en Gilead. Y también, no sé si, bueno, y te lo pregunto luego y no me respondiste nunca, si ustedes notaron la referencia a la segregación racial. Una de las cosas que más me impresionó, o sea, que más me llamó la atención de la diferencia entre la serie y el libro, es que en la serie está integrado. O sea, muchas de las criadas son afroamericanas. No he visto ningún comandante afroamericano todavía. Díganme ustedes si aparece por ahí. No. Es una cosa interesante. Las martas, también hay martas afroamericanas. En el libro se hace referencia a que hicieron redadas y le decían los hijos de Ham, que es una referencia bíblica también. Y ahí fue que yo de una vez capté que eran negros. Hicieron una referencia a la ciudad de Detroit, en Estados Unidos, una ciudad predominantemente negra. Más de un 70% de la población de Detroit es afroamericana. Y cómo ellos lo que hicieron fue que lo exiliaron a una colonia, creo que fue en Dakota del Norte, para que se dedicaran a la agricultura. Lo cual no vi mención en la serie. No sé si posteriormente se hace algún tipo de referencia a eso. No te lo voy a decir para no darte la experiencia. Porque casi estamos llegando al final. Tengo una pregunta que no quiero que se me escape. Por cierto, un pequeño aviso parroquial. Y yo creo que eso es en el caso de Ileana. De vez en cuando se mete un ruidito de fondo, como si alguien se estuviera mudando de casa. Mira a ver si... O sea, como de trastes moviéndose, quiero decir. La pregunta, que de eso no hemos hablado y me parece una dimensión muy interesante en la serie. En el libro, si está, debe estar en la parte final porque todavía no he visto muchos rasgos de esto. ¿Cómo son las relaciones internacionales y la política exterior de Gilead, más allá de Canadá? Porque, por ejemplo, en la serie se mete un elemento muy interesante y es una visita de unos diplomáticos japoneses que quieren conocer Gilead y
y conectan e incluso entrevistan a la protagonista. Y es una derivación de la trama principal muy interesante porque después se le saca mucha punta a esto. Es decir, tú ves como Gilead, como cualquier dictadura, intenta presentar una cara muy elegante y muy amable frente a los visitantes, Sí. porque entre otras cosas quieren acuerdos comerciales, quieren turismo, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, ¿Cómo captáis esta parte? Yo creo que en la serie se le saca más punta que en el libro a esa dimensión, pero me gustaría que me lo confirmarais. Primero Vianet y después Ileana. No, definitivamente la serie sí te va a hacer mucho la referencia más. Antes de, sí te voy a decir una cosa que sí le digo a Ileana, que quizás sea un poco de spoilers, y trataré de hacerlo lo mejor posible. Cero spoilers, por favor. En el libro solamente tú ves un solo grupo, por así decirlo, étnico, a que atacan, o sea, Israel, bla, bla, bla. Dentro de la serie se expande muchísimo más todavía, porque ahí se toma la homosexualidad dentro de la serie también. Eso la incluye, cosa que el libro no, creo que no, la incluyo, sí. Sí, no, en el libro hay una referencia, sí. Muy, esa también muy profunda, la hacen. Exactamente, pero la tienen. En cuanto a esa parte, realmente, yo me encontré esa parte bastante interesante, porque si tú te das cuenta, también en la Segunda Guerra Mundial, también Alemania quiso vencer ese mismo mercado, igual, de poder justificar ante el mundo el hecho de que lo que ellos estaban haciendo podía considerarse un Viene la dictadura de Trujillo, para no irnos más lejos. Exactamente. Punto. Y ahí tú lo tienes. Realmente. Esa es la triste realidad. Porque lo que pasa es que Gilead se encontró con muchas paredes, por así decirlo, porque en el tiempo que se supone que ya las dictaduras no son aceptadas. Lo que ellos están haciendo, eso de irse tan para atrás, tampoco está muy bien visto en el mundo. Y en Canadá muchísimo menos. Realmente, Canadá son sus vecinos más allegados. Si a esa nos vamos, ¿tú entiendes? Entonces, lo de ellos era primero convencer al vecino de que todo estaba perfecto para que a través del vecino pudiesen expandir lo que era Gilead. Pero el vecino ese ha sido el vecino que ellos nunca han podido, o sea, lo han podido conquistar, pero últimamente han tenido muchísimos problemas con él. Pero ese es su vecino número uno que le va a poner en la pared número uno. Pero el vecino tenía miedo de antagonizar mucho a Gilead porque todavía, claro, ellos mantenían el poder militar del antiguo Estados Unidos. Entonces no quisieron antagonizar. Eso está claro en el libro. Eso te da, o sea, te muestra la doble moral y la hipocresía de los comandantes. En el libro, el comandante lleva a Offred a un burdel. Ella luego se encuentra a Moira y conversan y qué sé yo. Y dentro del burdel no solamente están los comandantes, también ella observó una delegación japonesa. Ella observó personas extranjeras. O sea, ese burdel que estaba en un hotel, que June había hecho uso de ese hotel anteriormente por otras razones, era una manera como de Gilead mostrarle a esas delegaciones, no somos tan diferentes. Nosotros también disfrutamos. Las mujeres no están tan oprimidas porque mira cómo están aquí. Exactamente. Y también me parece que esa entrevista en el libro no fue una entrevista, sino que simplemente una delegación japonesa que andaba con un intérprete la abordó a ella junto con su compañera y le hizo preguntas. Y me pareció a mí también un recordatorio de cómo en otras dictaduras, otros periodistas y otras delegaciones que han tenido acceso, cuando le preguntan a la gente que está allá adentro, y eso yo lo he visto en muchísimas, en artículos y cosas, la gente de adentro le dice, porque ellos no saben en quién puede confiar. Ellos no saben si ese intérprete va a denunciarlos. Entonces, cuando eso es parte del teatro, cuando la delegación regresa, dice, no, yo hablé con una criada y las criadas me dijeron que todos están bien, que las tratan súper bien, que se sienten bien. Y eso es parte también del teatro y de la imagen que quieren presentar.
Y las delegaciones que lo saben, que no está bien. Eso es parte también de la hipocresía y de hacerlo aceptable para ellos poder sacar ventaja de las relaciones comerciales y políticas que tienen con esa dictadura. Completamente. Vianeta y Leana, la pregunta final que fue la que hice en el post donde anunciaba esta emisión, ¿es una exageración o una advertencia? Es decir, Margaret Atwood escribe esta novela para decirnos, hey, cuidado que cualquiera puede verse en la situación de perder su propia democracia, o os voy a contar una historia para que sea edificante y ya está. ¿Esto cómo lo interpretáis? Ileana. Es una advertencia. Es ficción especulativa en aquel tiempo, ahora mismo es una advertencia. ¿Qué tú piensas? Igual, yo pienso que eso es una advertencia que mira cuántos años viene dándose. O sea, son unas advertencias que dialogan la de ahora para ahorita. Y ni siquiera una advertencia, está contando la historia, Laura. Porque la verdad es que la nuestra no es la única democracia que se ha perdido por una dictadura. O sea, la nuestra... Eso ya ha pasado en muchos sitios, claro. Eso está pasando, eso pasa constantemente. Sí, eso no sé, es por eso que yo siempre he dicho, es que nunca se ha ido. O sea, siempre ha estado ahí. Lo que pasa es que tiene su pico, exactamente. O sea, eso tiene, X cantidad de tiempo tiene su pico, realmente. Y el temor en la actualidad, realmente que hay con respecto a eso, es por el hecho de que estamos viviendo en sociedades que han entendido que todos los derechos que tienen, los tienen y no han tenido que sudarlos. O sea, no hacen nada por mantenerlos, por protegerlos, por cuidarlos. ¿Por qué te lo digo de esa manera? Te lo digo porque, en primer lugar, si tú preguntas a muchísima gente, eso me ha pasado bastante, cuando se hablan de elecciones, ay, yo no voy a votar. Rayos, ¿por qué no vas a votar? No, porque no quiero ninguno. Señores, eso fue un derecho que usted tiene hoy en día, que usted lo ve muy chulo, que es capaz de venderlo por 500 pesos en pica pollo, que usted sabe la cantidad, que usted lo está cediendo, versus la sangre que derramaron muchísimas personas para que hoy en día usted lo tenga. O sea, eso es lo primero que te puedo decir. Eso es algo que realmente la población ha decidido, yo digo ha decidido, porque la información está ahí. Y hoy en día la información está más ahí que nunca. Y yo siento a veces que la gente decide no verla. Más que una decisión, también es por diseño. O sea, cuando tienes una población que tú has decidido no darle acceso a la educación, a la información, ¿qué tú estás esperando? ¿Cómo tú estás esperando que se comporte y que piense esa población? ¿Me entiendes? No, yo quisiera y en eso yo creo que eso fue uno de los temas que tú también tocaste. O sea, los libros que nosotras leímos cuando estuvimos en el bachillerato, si tú lo pones versus a los muchachos están viendo ahora, o sea, para tú llorar, es para tú gritar. Mira, estoy viendo que Estelita escribió sobre eso mismo, si consideramos que alguna nación democrática podría tener un carácter radical, pero también dijo, creo que lo estamos viendo poco a poco con los cambios de Estados Unidos y el pensamiento de los políticos de ahí respecto a las mujeres. Y quiero estar clara que no es solamente el pensamiento de los políticos respecto a las mujeres, es un cambio poblacional. O sea, si ustedes no han investigado, pónganse a investigar sobre lo que le dicen la manosfera, pónganse a investigar sobre el movimiento de las esposas tradicionales o tradwives. Todos esos movimientos lo que están haciendo es una regresión a los tiempos pasados mejores, que según Maga fueron mejores, y que cómo esos movimientos también conectan con el movimiento de Maga. O sea, para mí es un movimiento con varias aristas y todo está llevando a esa radicalización, a esa pérdida de derechos de las mujeres sobre todo, y esa opresión a las mujeres. Está súper interesante lo que está en Estados Unidos, no es solamente los políticos, es a nivel social completamente a nivel social, sí, porque entonces cuando te dicen los tiempos mejores eran cuando las mujeres se quedaban en la casa y eran las que se encargaban de los niños, de la casa, de todo, bla, 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 y el esposo era el que mantenía absolutamente nada, y lo quieren pintar, o sea, eso es pero mira, está bien que eso hasta cierto punto es una decisión. Está eso, porque también está la manosfera y los derechos,
personas Sí. que abogan por los derechos de los hombres. Sí, Sí. claro, está bien que aboguen por los derechos de los hombres, pero hay que analizarse bien eso de la manosfera. Están los incels. ¿Ustedes han escuchado de los incels? Son célibes involuntarios que culpan a las mujeres Sí. porque son célibes. Y cómo piensan como las mujeres le deben esos favores sexuales o esa atención que ellos sienten que no tienen y que merecen. O sea, todos esos movimientos están convergiendo aquí para que se forme una bomba, como dice Laureano. Llevamos 55 minutos de emisión, incluso andamos pasados de tiempo. Y es que cuando nosotros nos juntamos es la bomba nitroglicerina, lo dije al principio. Pero no nos vamos a ir de aquí sin que cada uno de ustedes dos en 60 segundos, hay un programa que se llama así. Bueno, no, 60 minutos se llama el otro, yo ando mal. Me queda... Que se está muriendo, por cierto. Bueno, en fin, no nos desviemos más. A una persona que no haya leído este libro y no haya visto esta serie, vamos a olvidar la serie porque yo quiero poner en valor el libro. Una persona que no haya leído este libro, ¿con qué discurso de 60 segundos la convenceríais de que leyera este libro? Primero Vianet y después Ileana. 60 segundos cronometrado. Qué estrés. Muy. Sí, es un poco estresante ese asunto, porque para tú recomendárselo, por ejemplo, yo se lo recomendaría No pierdas a tiempo, Ileana no pierdas sin cerrar los tiempo, ojos. aprovecha. Honestamente, vale la pena tú leerlo, que sea que tú creas o no creas, o que tengas una concepción, no tengas una concepción, léelo. Simplemente leo, porque de ahí pueden salir muchísimas cosas. Pueden ser cosas que tú pensabas que no existían, que lo ves y puedes asociarlo con la realidad hoy en día, puede ser. Como puede ser que tú lo encuentres que no, y que tú estés con los ojos cerrados todavía, lo mantengas cerrado y digo, esto es una chocada. O sea, honestamente, para mí, yo lo recomendaría, léanlo como quiera, no importa, entren con los ojos cerrados, al final ustedes toman su decisión, pero también todos sabemos que la gente comienza a leer las cosas dependiendo de sus intereses también y de dónde está y cuáles sean sus valores, pero independientemente de sean unos religiosos, sean no ateos, sean no creyentes, lo que tú quieras, yo diría que es una joya que todo el mundo debería leer y debería darse la oportunidad por lo menos de conocer, de interactuar con él y de explorar. No, independientemente de los contenidos, para mí ese libro es una joya literaria. Está muy bien escrito. En mi segunda lectura, que fue muy reciente, he podido analizar lo bien escrito que está. Es casi lírico. La manera en que ella describe cómo ella valora las cosas de manera diferente con su nueva realidad. Vale la pena leerlo. Independientemente que tú creas en la política, que tú entiendas que es un libro que está actual, que tú entiendas, vale la pena leerlo solamente por su valor literario. Y obviamente, una de las cosas que a mí más me gusta de este libro y otros más es que te dan ganas de investigar, de aprender cosas nuevas, de analizar otras cosas. O sea que, independientemente de lo que una persona piense políticamente, pienso que es un libro que le va a sacar muchísimo provecho y muchísimo valor. Genialísimo. Pues solamente me queda daros las gracias. Para mí ha sido una tertulia absolutamente genial en la que yo también he aprendido. Muchas gracias a las intervenciones de Estelita conectada desde YouTube. Muchísimas gracias. Y si ustedes han estado hoy en vivo aquí, pues nada, agradecería si han llegado de rebote, uno no sabe a veces cómo llega la gente, pues suscríbanse al canal, ya saben, activen la campanita para que este contenido le pueda llegar a más gente. Y si usted está escuchando esto en Spotify, pues lo mismo, suscríbase al Spotify, comparta esto por su grupo de WhatsApp, por donde usted comparte las bendiciones y los memes, comparta también el enlace de esto y ya está. Y a todos los demás, pues nos vemos en un próximo episodio de Personal y Transferible, el podcast que nadie quiere escuchar. Hasta la próxima.